Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Seguro que te ha pasado en más de una ocasión que te levantas por la mañana súper empoderada, sintiendo que tienes mucha energía para comerte el mundo, para llevar a cabo todas esas cosas que tienes pendientes y poder ser súper productiva. Pero a medida que va pasando el día, que los estímulos exteriores van impactando en ti, sientes como de una manera u otra tu nivel de dispersión mental pues cada vez es más acusado, hasta que llega el punto en que cuando llega la noche, llegas a tu casa y terminas el día, te das cuenta de que no has sido tan productivo como te esperabas. Puede incluso que sientas que tu cabeza también está pues embotada de mucha información y te cuesta concentrarte, te cuesta poner el foco. Pues esto que es tan frecuente responde a esta dispersión mental, eso que decimos a veces, ¿no? Es que soy muy dispersa. Y la verdad es que la dispersa no eres tú, la dispersa es tu mente. Y esta dispersión que nos la llevamos cuando estamos en la vida cotidiana, nos la llevamos al trabajo, también nos la llevamos en nuestras relaciones, cuando estamos con la pareja, con la familia o los amigos. También nos la llevamos cuando estamos en momento de ocio, incluso que estamos pues tal vez tomando unas cervezas y lo primero que hacemos es mirar el móvil o no sé, o nos distraemos con cualquier cosa, o incluso cuando estamos en el sofá, que representa que es nuestro tiempo de relax, también entramos en dispersión mental y a lo mejor pues estamos viendo la tele al mismo tiempo que hablamos con la pareja, al mismo tiempo que estamos mirando el móvil. Y al final nunca estamos haciendo lo que queremos hacer, lo que teníamos en un primer momento como objetivo hacer, porque cuando llegamos a ello parece como que pierde el valor y necesitamos meternos en otra cosa, ¿no? Pues esta dispersión que la llevamos todo el día, en todo momento, a cualquier hora, evidentemente también la experimentamos cuando estamos plenamente en proceso meditativo. Así que hoy quería tratar el tema de la dispersión al foco y del foco a la contemplación y a la plenitud. Un poco el camino sería esto. Quiero contarte un poquito cómo funciona la mente, dándote pues un par de informaciones que yo creo que pueden ser súper útiles para que entiendas cómo funciona tu mente, para que entiendas el por qué muchas veces cuando llegas a tu casa estás reventada con la cabeza que te va a 1000 por hora, la cabeza como un bombo, y lo necesario e importante que es vaciar esta mente para que retome pues el ritmo normal. Lo primero importante que quiero que sepas es una tendencia mental de la que tal vez no te des ni cuenta, pero que haces constantemente, ya que tú eres poseedora de una mente. Y es que tu mente, la mente de todos, tiene una tendencia espectacular a rellenar huecos. Necesita que las cosas tengan significado y sentido. De esta manera, cuando nos cuentan alguna cosa, que a lo mejor hay una información que falta, solemos, sin darnos cuenta, inventarnos el resto. Ahí es cuando entran los juicios, cuando con nuestro propio sistema de creencias y de valores añadimos ahí las cosas que consideramos a una historia que tal vez esté incompleta. Y normalmente en estos huecos suelen aparecer la sombra, pero bueno, de esto tampoco quiero alargarme por ahí porque el tema de hoy no es ese. El tema de hoy es que si estás en una reunión de trabajo, por ejemplo, o estás teniendo una conversación un poco dispersa y muy poco concreta con alguien,
te vas a dar cuenta de que tu nivel de energía baja de una manera espectacular. Y eso es porque como no hay foco, como no hay estructura, no hay forma. Y si no hay forma, tu mente necesita inventarla. Así que al mismo tiempo que va recibiendo los estímulos del exterior, ella de alguna manera lo que hace es rellenar para que todo eso tenga sentido. Y si no tiene sentido, va a seguir rellenando hasta que lo tenga. Este mecanismo también se da, por ejemplo, en procesos inconclusos. Esos procesos, por ejemplo, de duelo o cuando han quedado cosas todavía sin decir, todavía sin resolver, la mente te lo va trayendo una y otra vez para que cierres, para que ese hueco que ha quedado ahí, que no ha tenido ocasión de cerrarse, pues pueda simplemente encontrar la paz en el hecho de cerrar ese círculo, ¿no? Eso por una parte. Así que una de las cosas, de las premisas que yo te aconsejo para que no sientas que estás constantemente rellenando huecos, especialmente en un área muy productiva, en un área de trabajo, o incluso cuando estás con tu pareja, cuando estás con las relaciones importantes para ti, si sientes que hay alguna cosa que ha quedado, por ejemplo, no te ha quedado muy clara, yo te recomiendo que desde la honestidad y desde la empatía absoluta intentes cerrar esa duda, intentes resolverla lo antes posible, porque a más tiempo pase, a más duda crezca, más grande será la inventiva que generará tu mente alrededor de eso, y es cuando suceden los malentendidos, es cuando suceden las ideas equivocadas de las cosas, porque nosotros hemos rellenado con nuestro propio, con nuestra propia película, con nuestra propia idea, y que, como te digo, suele venir de la sombra, ¿no? Cuando estamos en ámbito de trabajo, lo que podemos hacer para evitar este relleno de huecos, digamos, es primero, concentrarte en aquello que elijas concentrarte. Es un poco establecer prioridades en tus áreas laborales, en tus tareas, y que puedas definir, que puedas distinguir qué es lo primero, qué es lo segundo y qué realmente merece tu atención y que te enfoques realmente en ello. Lo segundo es que elijas tus distracciones de manera consciente. Te contaba en un podcast anterior en el que te hablaba sobre de reducir las distracciones y aumentar la concentración, que la multitarea es totalmente un mito, que en realidad es muy, muy poco productiva. Y un poco por eso quiero introducir el segundo concepto importante aquí, que es de cómo funciona la mente, y es que en la Universidad de California han descubierto que pues se tarda 23 minutos, 15 segundos aproximadamente en concentrarnos. Cuando estamos súper concentrados en una tarea y automáticamente pasamos a la siguiente, pues hasta que no llegamos en plena concentración a la segunda, han pasado 23 minutos y 15 segundos, que es muchísimo tiempo. Así que el consejo un poco es que te cuides mucho de estas interrupciones, sobre todo en el ámbito laboral, que puedan hacer que tu foco de atención pues salga y entres en modo dispersión, en modo salgo de este foco para meterme en otro foco. Dicho esto, ya más hablando a nivel de la vida cotidiana, ya no tanto un tema laboral, sino imagina que llegas a casa y que has tenido muchos estímulos exteriores, ¿no? Por eso que la mente necesita entender, necesita poner sentido. Si tú eres una persona que te sobreestimulas con facilidad, como puede pasarnos a las personas altamente sensibles, pues sucederá que llegarás a tu casa con la cabeza totalmente embotada y llena de información. Y entonces dices, bueno, pues voy a meditar un poquito para vaciar el ruido interior. Y claro, ¿qué sucede? Que te sientas y pues la mente, que está totalmente exaltada y excitada, te lleva al estímulo interior y salta de un pensamiento a otro casi sin darte cuenta. Estás constantemente enlazando pensamientos, enganchándote a los pensamientos que estás enlazando, sintiendo otra vez la emoción de lo que sucedió en ese momento. Así que es realmente complicado mantener este foco y que este foco que te lleve a la apertura, luego hablaremos de esto. Así que es muy difícil, lo primero que sentimos es que meditar es muy difícil porque nos sentimos dispersas. Así que quiero contarte un cuento, un poco para que entiendas cuál es el concepto de la meditación.
Es normal que nos sintamos dispersas porque venimos de un estado de dispersión, así que vamos a aceptar ese estado disperso. Pero voy a contarte este cuento a ver si de esta manera puedes llegar a conectar con la esencia de la importancia que tiene observar esta dispersión y dejar que simplemente se pose. Dice así: en un caluroso día de verano, Siddhartha Gautama estaba atravesando un bosque junto a su principal discípulo, Ananda. Sediento, el Buda se dirigió a su acompañante. Ananda, hace algo más de una hora cruzamos un arroyo. Por favor, toma mi cuenco y tráeme un poco de agua. Me siento muy cansado. El Buda había envejecido. Así lo hizo Ananda. Deshizo sus pasos, pero cuando llegó al arroyo acababan de cruzar unas carretas tiradas por bueyes que habían removido las hojas muertas y el cieno. Habían enturbiado el agua y lo habían convertido en un lodazal. Este agua no se podía beber, estaba demasiado sucia, así que Ananda regresó junto a su maestro con el cuenco vacío. Tendrás que esperar un poco, dijo Ananda. Iré por delante. He oído que a solo 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Traeré el agua de allí. Pero Buda insistió. Regresa y tráeme el agua de ese arroyo. Ananda quedó perplejo. No podía entender la insistencia, pero si su maestro lo solicitaba, él, como discípulo, debía obedecer. Así que volvió a tomar el cuenco en sus manos y se dispuso a iniciar el camino de regreso al arroyo. Y no regreses si el agua sigue estando sucia, dijo Buda. No hagas nada. No te metas en el arroyo. Simplemente siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después, el agua volverá a aclararse y entonces podrás llenar el cuenco. Molesto, Ananda volvió hasta allí, descubriendo que su maestro tenía razón. Aunque aún seguía algo turbia, el agua estaba visiblemente más clara, de modo que se sentó en la orilla observando pacientemente el flujo del río. Poco a poco, el agua se tornó cristalina. Ananda tomó el cuenco y lo llenó de agua, y mientras lo hacía comprendió que había un mensaje en todo esto. Ahora podía comprender. Rebosante de júbilo, Ananda regresó bailando hasta donde estaba el Buda, entregándole el cuenco y postrándose a los pies de su maestro para darle las gracias. «Soy yo quien debería darte las gracias. Me has traído agua», dijo Buda. «Volví enojado al río», contestó Ananda, «pero sentado en la orilla he visto cómo mi mente se aclaraba, al igual que el agua del arroyo. Si hubiera entrado en la corriente, se habría enturbiado de nuevo. Si salto dentro de la mente, genero confusión. Empiezan a aparecer problemas. He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente, observando todo lo que arrastra, sus hojas muertas, sus dolores, sus heridas, sus deseos. Despreocupado y atento, me sentaré en la orilla y esperaré hasta que se aclare. Por eso, maestro, yo te doy las gracias». Pues al igual que en el cuento, nuestra mente necesita observación, paciencia, para poder ir posando todos esos pensamientos, esas emociones, esos estímulos que han ido impactando en ella. Y para hacerlo, cuando tenemos la mente súper alterada, antes de pasar al estado contemplativo o de observación, como hacía Ananda, nos puede ayudar a entrar en concentración. Y para hacerlo podemos empezar a contar nuestras respiraciones de una manera consciente, por ejemplo haciendo 40 respiraciones conscientes, o también puede ayudarnos a hacer la respiración cuadrada, que no es otra cosa que contar el mismo número de veces, el mismo número de respiraciones al inspirar, al aguantar el aire, al soltar el aire y al esperar para volver a inspirar. Así que ya sabes, la dispersa no eres tú, la dispersa es tu mente y tienes mecanismos de sobra para poder pasar de la dispersión al foco y del foco a la apertura y la conciencia plena. Y todas estas cosas, este tipo de cosas son las que vamos a tratar en el curso que va a salir dentro de muy poquito, Calma tu mente y vive sin dramas, en el que vamos a entrenar precisamente a la mente para que pueda entrar en estado de foco y posteriormente de observación, para que puedas darte cuenta de cuáles son esas ideas, esas emociones, esos pensamientos que impactan directamente en ti, que te afectan y alteran a tu psicocuerpo. Pero del mismo modo vamos a encontrar el mecanismo interior para que puedas ir más allá de estos estímulos y puedas entrenar tu mente, enfocarla en aquello que logre que poco a poco los estímulos se vayan posando y puedas entrar en estado contemplativo.
Así que si quieres apuntarte a este curso, puedes hacerlo desde themindfulroom.com/calma, themindfulroom.com/calma, o accediendo a calmamental.com y haciendo clic en la pestaña de cursos que verás al entrar en la web. Dicho esto, si me estás escuchando desde iTunes, te agradecería mucho que puntuaras este programa, porque de esta manera va a ser mucho más fácil que otras personas con tus mismos intereses puedan acceder a toda esta información. Y si me estás escuchando desde Spotify y quieres agregarme a tu lista de favoritos, pues yo estaré más que encantada. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti o accede a los últimos posts publicados. Lo encontrarás todo en themindfulroom.com o en calmamental.com. Hasta la semana que viene.